Mi padrastro afirmó ser héroe de guerra burlándose de nuestro padre fallecido, que sí lo fue, pero a los verdaderos veteranos no les gusta que mienta diciendo que es uno. Hice algo bastante grande en el 60 cumpleaños del esposo de mi mamá recientemente, y tanto él como mi madre están bastante molestos conmigo. Pero mis hermanos y yo realmente no creemos que hayamos hecho algo tan malo porque, en comparación con lo que él ha estado haciendo todo este tiempo, con cómo nos ha estado mintiendo, creo que esto es prácticamente nada. Además, el resto de la familia, aunque sí creen que todo el drama no era necesario, no parecen pensar que yo haya hecho algo intrínsecamente malo. Así que me cuesta creer que yo sea quien deba disculparse en esta situación. Pero bueno, eso es lo que mi madre quiere que crea. Y ahora mismo estoy un poco enfrentada con ella. Los últimos años han sido bastante complicados, así que eso tampoco ayuda. Básicamente, hace 8 años perdí a mi padre por un cáncer de páncreas. Llevaba tiempo luchando, e incluso con tratamiento, había muy poca esperanza y lo sabíamos. Así que estábamos preparados. Pero aún así, nos dejó destrozados. Tengo 2 hermanos mayores. Soy la menor de 3 hermanos y yo era la más cercana a mi padre por ser la pequeña, entre comillas. Así que me afectó especialmente y fui quien se quedó con mi mamá. Empecé a trabajar desde casa para ayudarla y durante 2 años me quedé con mi madre para ayudarla a encauzar su vida. Pero, por supuesto, eventualmente tuve que irme porque me ofrecieron un mejor trabajo y mi madre me dijo que tenía que aceptarlo porque eso es lo que mi papá habría querido. Además, no podía quedarme con ella para siempre. Así que acepté el trabajo. Me mudé a otro estado y desde entonces he vuelto a casa lo más que puedo. Vengo siempre para las fiestas, pero también intento hacerlo una vez al mes, en especial cuando hay algún evento importante, como cumpleaños y esas cosas. Y mis hermanos también, así podemos pasar tiempo juntos como familia. Hicimos de esto un ritual para mantenernos unidos porque la familia siempre ha sido muy importante para nosotros. Eso nos lo enseñó nuestro padre y yo creía que también era importante para mi mamá. Pero ahora mismo no sé qué decir, viendo cómo ha estado comportándose. Todo esto empezó a cambiar cuando comenzó a salir con su actual esposo. Llamémosle Brad. Y eso fue hace 2 años y medio. Nos lo presentó cuando llevaban casi 4 meses juntos, y nos dijo que pronto se mudarían a vivir juntos. También dijo que ya lo habían hablado y que querían casarse eventualmente, y que solo querían que mis hermanos y yo nos fuéramos preparando mentalmente. Obviamente, quería que mi madre fuera feliz, y si iba a ser feliz con él, entonces eso era lo que yo quería para ella. El único problema que mis hermanos y yo teníamos con la situación era que sentíamos que iban demasiado rápido porque solo llevaban unos meses, y ya iban a mudarse juntos y hablaban de matrimonio. Tratamos de decirle a mamá cómo nos sentíamos, pero ella nos dijo que estaba envejeciendo y que cuando es correcto, simplemente lo sabes, así que no teníamos por qué preocuparnos. Pensábamos que era bastante justo que ella supiera lo que estaba haciendo, así que no insistimos. Pero poco a poco, cuanto más empezamos a conocer a Brad, más nos dimos cuenta de que no era el adecuado para nuestra familia porque había algo muy raro en él desde el principio. Mis hermanos y yo coincidíamos en que nunca parecía muy entusiasmado de tenernos alrededor después de mudarse con mi mamá, y nunca se esforzó por conocernos. Aunque nosotros intentamos hacer amistad con él, era muy distante y frío. Y otra cosa que notamos era que, cuando hablaba, solo hablaba de sí mismo. Y nunca parecía interesado en lo que los demás tenían que decir, ni siquiera mi mamá. Simplemente, se veía muy engreído, pero ese era nuestro problema con él. Y nuestra madre parecía suficientemente feliz con él. Así que no dijimos nada. Y eventualmente se casaron hace alrededor de 1 año. Pero después las cosas fueron peores porque, por la razón que fuera, después de casarse empezó a creer que podía decir cosas sobre mi padre y eso era inaceptable, tanto para mí como para mis hermanos, pero mi madre, no sé por qué, siempre lo defendía aunque era muy evidente que él estaba intentando constantemente empequeñecer a mi padre y mostrarse como un mejor hombre. Como dije, siempre había sido un presumido, pero después de casarse creo que se sintió demasiado cómodo, y empezó a creer que, como ahora que era parte de la familia, podía decir y hacer lo que quisiera y no podríamos hacer nada al respecto. Así que, cada vez que nos reuníamos en familia, hacía comentarios raros del tipo, tu padre era genial, pero, y enseguida empezaba a narrar historias para retratarse como el más grande y mejor. Y lo hacía aún más si había otros familiares presentes. Y no creo que a nadie le guste eso. En varias ocasiones, mis hermanos y yo intentamos desviar la conversación hacia otra cosa porque no queríamos que denigrara a nuestro padre. Obviamente, hemos discutido con mi madre por esto en el pasado, pero ella cree que estamos exagerando y que le damos demasiadas vueltas a la situación porque, aunque a nosotros nos molestan, ella no ve nada problemático en sus comentarios. Y solo para dar contexto, creo que debería contarles que tanto mi papá como Brad han servido. O al menos eso decía Brad. Mi papá fue veterinario militar de la Unidad K9, e incluso salía a terreno. Era bastante respetado y conocido en su campo.
En cuanto a Brad, afirmaba que había servido en la Marina y que incluso había participado en las operaciones en el Golfo Pérsico. Cosas que tuve que buscar, porque no es como si mirara todo el día History Channel. En varias ocasiones había narrado historias de su valentía, como había peleado contra tropas enemigas y salvado su vida junto con la de los suyos. Es buen cuentacuentos. Así que, al principio, no teníamos razones para no creerle, porque tampoco es como si fuera especialista en historia militar. Pero sí tenía mis dudas porque, con todas sus historias sobre el ejército, nunca había ninguna prueba tangible. Nunca tenía uniformes, medallas ni nada que mostrara su tiempo de servicio. Incluso le había preguntado por curiosidad al principio, como para intentar interesarme por él y conectar. Y me dijo que nunca sacaba estas cosas porque le gustaba mantenerse humilde, y también porque tenía trastorno de estrés postraumático por lo que le había pasado, por más que pusiera buena cara. No puedo hablar sobre lo segundo, pero, ¿humilde? ¿En serio? Así que no le gusta sacar esas cosas para que todos las vean porque es algo personal. No volví a preguntarle, pero siempre me quedó una extraña sensación. Aunque afirmaba tener trastorno de estrés postraumático y decía que esa era la razón por la que no sacaba ningún recuerdo de su tiempo en el ejército. Jamás parecía tener problema en hablar de ello todo el tiempo, delante de otros, especialmente si con eso podía repetir el mismo chiste que había contado tantas veces, diciendo que él era el verdadero veterano de la familia, comparándose con mi padre. Diciendo que mi padre solo jugaba con perros y les hacía levantar la pata, mientras que él se había ensuciado las manos por este país. A nadie le hacía gracia de verdad, pero la gente se reía por compromiso, aunque mis hermanos y yo nunca lo hacíamos. Pero bueno, hace un par de semanas habíamos vuelto a casa y estábamos cenando con algunos amigos y familiares para celebrar el compromiso de mi hermano. Y naturalmente, Brad empezó a hablar de sí mismo otra vez, porque no conoce sobre otro tema. Y esta vez decidió adjudicarse la estrella de bronce. Eso es algo enorme. Incluso yo, como civil, lo sé, y fue cuando empecé a pensar que había algo muy turbio en lo que decía porque, con todas las historias que nos ha contado, nunca había mencionado una estrella de bronce y creo que, si fuera verdad, la habría sacado a colación en algún momento porque obviamente le encanta hablar de sí mismo. Era como si necesitara hacer más grande su heroísmo, y nada más heroico que una estrella de bronce. Para quien no lo sepa, esta se otorga por heroísmo en combate. Así que nadie dijo nada en el momento, pero luego decidí hablarlo con mis hermanos y me dijeron que tampoco se lo creían, pero que no tenían nada para afirmar lo contrario. Así que lo dejaron pasar porque no querían armar un gran problema y ya. Pero por alguna razón yo no podía soltarlo. Y no sé por qué, pero eso fue como la gota que colmó el vaso para mí. Así que, unos días después, decidí llamar a la asociación de veteranos respecto a él. ¿Y adivinen qué descubrí? Ya no hablemos de tener una estrella de bronce, no había ningún registro de que hubiera servido en ninguna rama militar, en absoluto. Lo cual no era lo que esperaba encontrar. Porque, aunque sus historias tenían muchas cosas extrañas, al menos él tenía una identificación de veterano. Sus historias eran exageradas, pero al menos había utilizado esta identificación para conseguir descuentos en restaurantes y esas cosas. A veces íbamos a almorzar o cenar, y él sacaba esta identificación para obtener descuentos, si en el lugar ofrecían alguno. Incluso, cuando han viajado con mi madre, Brad la ha utilizado para conseguir alguno en el hotel donde se quedaban. Esperaba que al menos haya servido, pero que todas sus historias sean exageradas porque necesitaba hacerse ver mejor de lo que era realmente, no que fuera una mentira a nivel total. Pero lo que de verdad me molestó fue el hecho de que llevaba usando eso todo el tiempo para hacer de menos a mi padre, y subirse a un pedestal sabiendo que estaba mintiendo descaradamente. Obviamente informé a mis hermanos de inmediato y me dijeron que teníamos que confrontarlo. Pero se me ocurrió una idea mejor. Sabía que volveríamos a casa otra vez en un par de días para su fiesta de 60 años, ya que mi madre lo estaba poniendo por las nubes y estaba organizando una fiesta bastante grande. Así que les dije que quería anunciarlo allí porque desde hace bastante viene insultando a mi padre y haciéndolo de menos, basado en un montón de mentiras. Y lo hemos soportado simplemente porque no quería molestar a mi madre. Así que ahora siento que ella merece saber que se casó con un fraude. Él merece ser humillado porque lo que pasó fue inaceptable. Ese era mi plan. Lo llevé a cabo. Y el día de su fiesta me presenté, y junto con mis hermanos, hicimos el anuncio de lo que habíamos descubierto. Y esperaba que mi madre se sorprendiera. Pero, en lugar de eso, parecía más bien enfadada por el drama que había creado. Me pidió a mí y a mis hermanos que nos fuéramos y que no arruináramos la velada aún más de lo que ya lo había hecho. Y nos fuimos. Después nos enteramos de que la mayoría de los invitados se marcharon, con excepción de un par de amigos de mi mamá y de Brad. Y sí, como dije, la mayoría de nuestros familiares pensaron que lo hicimos de forma muy dramática, un poco innecesaria. Pero aparte de eso, no vieron nada intrínsecamente malo en lo que hicimos, con lo que mi madre no está de acuerdo. No creo que seamos los únicos cansados con sus historias.
Un día después de la fiesta nos llamó a mis hermanos y a mí a la casa para confrontarnos por lo que había pasado la noche anterior, y hablar las cosas. Y no fue muy bien. La cosa es que genuinamente esperábamos que mostrara cierto grado de sorpresa por lo que le habíamos dicho. Pero cuando fuimos a hablar con ella parecía que ya sabía todo esto. Cuando llegamos a la casa, Brad no estaba, lo cual era inusual porque casi siempre estaba allí desde que se jubiló. Juega bastante al póker en su ordenador, lo que significaba que suele estar mayormente en casa, a menos que saliera con sus amigos. Así que cuando llegamos y preguntamos por él, nuestra madre nos dijo que había decidido mantenerse alejado mientras nosotros estuviéramos allí, porque ya lo habíamos humillado suficiente y no quería tener nada que ver con nosotros. Y que ni siquiera podía culparlo porque realmente habíamos cruzado la línea. Empezó a decirnos que siempre había sentido que a nosotros no nos caía bien Brad, pero que hacer esto era un insulto para Brad y para ella, así como para nosotros porque éramos mejor que esto. Que esperaba que nos disculpáramos con ambos públicamente, así como los habíamos insultado públicamente. Me pareció chocante y entonces le pregunté por qué no estaba más sorprendida por la información que le habíamos revelado, en lugar de actuar como si lo que hicimos fuera tan malo, ignorando por completo lo que le contamos. Entonces empezó a mostrarse un poco incómoda. Y tras balbucear un poco, finalmente nos dijo que siempre supo que él nunca había estado en el ejército, así que no le sorprendió. Pero eso fue un shock enorme para nosotros, porque al igual que nosotros, pensábamos que ella no tenía idea de lo que hablaba Brad y simplemente lo dejó pasar, no que permitiera abiertamente que mintiera para hablar mal de nuestro padre. Entonces empezó a tratar de explicarse, lo que lo empeoró todo, porque básicamente su razón para ayudarlo a ocultar su secreto era que pensó que eso haría que lo respetáramos, y nos cayera mejor si tenía un trasfondo similar al de nuestro padre. Y pensó que nos sentiríamos más seguros con él, que nos sentiríamos más cómodos con él. Pero, como resultó, tuvo el efecto exactamente opuesto. Y con razón, porque no se parecía en nada a nuestro papá. Era todo lo que mi padre odiaba en la gente, arrogante, engreído, y lo peor, un gran mentiroso. Hubiera sido mucho más fácil para todos si él simplemente se hubiera presentado como es, sin tratar de manchar la memoria de nuestro padre. A nadie le hubiera importado que él no tuviera un pasado militar, no estábamos buscando un reemplazo para nuestro padre. No es como si parecerse a nuestro padre nos hiciera gritar al unísono, «¿Has vuelto papá?» Y mucho menos al despreciarlo. Obviamente, mis hermanos se sintieron traicionados. Pero yo siento que, cuando nos dijo eso y cuando finalmente me di cuenta de que mi madre no solo había seguido adelante, sino que decidió que estaba bien con que alguien insultara el legado de nuestro padre, no pude con eso, y sentí que yo era la más traicionada. Más que nadie, porque fui quien se quedó con mi mamá tras el fallecimiento de mi papá y no podía creer que nos hiciera esto, especialmente a mi padre. Así que ahora obviamente estoy muy confundida sobre qué quiero hacer aquí, porque honestamente no veo forma alguna en la que yo pueda ser la mala en esto. Realmente no creo que le deba una disculpa, y mucho menos a Brad. Odio a ese tipo, ni siquiera quiero verlo otra vez, por lo que si él quiere estar lejos de nosotros, mucho mejor. Pero el tema es que no odio a mi madre. A pesar de todo lo ocurrido, en realidad me da pena porque claramente algo se torció en el camino y por eso siente que tiene que aguantar a este tipo. Mis hermanos están tan confundidos como yo, y estamos en una situación terrible porque no queremos perder a nuestra madre. Pero nos ha dejado muy claro a los tres que si no nos disculpamos con ella y con Brad, entonces no va a mantener el contacto con nosotros porque lo que pasó en la fiesta fue inaceptable para ella. No cree que pueda perdonar y olvidar, y Brad tampoco. Así que seguir adelante fingiendo que nada de esto pasó no es una opción. Simplemente, está fuera de la mesa. Y para nosotros, disculparnos con cualquiera de los dos no es una opción porque, o sea, ¿por qué lo haríamos? Así que ahora mismo estamos en un callejón sin salida, no sabemos qué hacer con todo esto. Y aquí está la cosa. Cuando mi papá falleció, nos pidió a los tres hermanos que nos cuidáramos entre nosotros y de nuestra madre, que nos mantuviéramos unidos como familia, y realmente quiero cumplir esa promesa. Por eso hemos sido tan pacientes y tan callados. Por eso hemos manejado todo con tanta dignidad y madurez, porque no queremos que nuestra familia se rompa. Y no hablo de Brad, hablo de nosotros tres y nuestra madre. Y aún no quiero que nuestra familia se rompa. Pero si a mi madre no le va a importar el legado que dejó mi padre, si va a permitir que cualquiera lo insulte, lo pisotee, entonces no sé qué decir. Es difícil para mí, pero quizá tenga que sacarla de mi vida. Y mis hermanos sienten lo mismo. Así que lo que realmente quiero saber es si sería la mala si hiciera eso. ¿Sería mala por querer apartar a mi madre de mi vida a pesar de la promesa que le hice a mi padre al final? Actualización 1. Publicar aquí fue más provechoso de lo que pensaba. No solo porque he recibido comentarios sobre el problema que planteé, lo cual agradezco, sino por el hecho de que me han dado información que desconocía enormemente, y de lo cual hablaré más adelante. También agradezco los comentarios diciendo cosas buenas de mi padre y agradeciendo por su servicio. Creo que a todos les hubiera gustado mi padre,
tenía un gran corazón. Y no solo con las personas, sino con los perros con los que trabajaba. Amaba a todos los animales, pero hasta el día de su muerte fue acompañado por su perro, que cuidaba mejor que a nosotros, aunque fue un buen padre para nosotros, y era ese tipo de persona. Por eso estamos tan molestos con Brad. Porque no nos importa lo que haya hecho sirviendo al país, que además era mentira, sino como era como persona. Si se hubiera presentado como un hombre normal que solo amaba a nuestra madre y la hacía feliz, lo hubiéramos aceptado inmediatamente. Tratar de manchar o burlarse de nuestro padre es inaceptable. En cuanto a mi madre, ojalá pudiera ser de otra manera. De verdad lo deseo porque esto es extremadamente doloroso y difícil y realmente no quería que terminara así. Pero después de todo lo que ha pasado, no veo otra salida. Cuanto más intento pensar en una conclusión a todo esto en la que aún pueda mantener una buena relación con mi madre, peor me siento con todo porque estuve ahí para esta mujer todo el tiempo. Quiere decir que todos estuvimos ahí para ella, mis hermanos a su modo. Aún así, eligió priorizar a Brad, y no puedo aceptarlo. Creo que, en algún nivel, debe saber que lo que está haciendo está mal. No digo que no tenga derecho a ser feliz. Todos tienen derecho a seguir con sus vidas, pero, por Dios, eso no significa que empieces a dar por sentado a los demás. Y seguir con tu vida, casarte con otra persona y todo eso no tiene por qué significar que empieces a degradar a tu antigua pareja, especialmente a alguien que te hizo la más feliz cuando estaba. Y eso no es algo que diga yo, mi madre misma lo dice todo el tiempo. Así que no entiendo cómo puede decir eso de mi padre, cómo puede afirmar que fue el gran amor de su vida y luego permitir que su nueva pareja diga cosas tan horribles de él, invente mentiras tan ridículas sobre sí mismo solo para verse mejor porque está inseguro y celoso de alguien que ni siquiera está ya. No lo entiendo, es triste y patético. No veo ninguna razón para que ella esté con él. No entiendo por qué quiere estar con él o cómo se volvió tan importante para ella, que esté dispuesta a soltar su relación con sus hijos por él, sabiendo que es un mentiroso y un cobarde. Honestamente, siento que se degrada a sí misma estando con él. Y si esa es su elección, si quiere estar con él y eso la hace feliz, es libre de hacerlo. Pero yo no voy a ser parte de esta tontería nunca más. Creo que ya jugué el papel bastante, me callé durante mucho tiempo y ya no puedo más. No es justo para mí y definitivamente no es justo para mi padre. Así que, por respeto a él y a mí misma, voy a mantenerme al margen de esto y voy a apartarla de mi vida. Y no puedo hablar por mis hermanos, pero creo que harán lo mismo porque se siente igual. Va a doler, lo sé con certeza. Pero no sé qué más podríamos haber hecho en esta situación. En cuanto a algo que han mencionado, es el hecho de que hacerse pasar por un veterano, en especial obteniendo beneficios de eso, está penado por la ley. No sé qué tan grave es eso, estafar a hoteles y restaurantes por un descuento, pero el centro de veteranos, donde hay amigos de mis padres, ya tiene toda la información sobre el asunto. Para ellos es ofensivo más allá de los beneficios que ha obtenido, porque ellos realmente sirvieron al país. Así que agradezco la información que han aportado. Sin dudas, si Brad y mi madre esperaban una disculpas, esto echa más tierra al asunto. Pero luego de sus comentarios, y de hablar con los amigos de mi padre, con los que no había tenido contacto en años tras la muerte de mi padre, creo que es más grave de lo que parecía en un primer momento. Actualización 2. No tengo mucha información sobre los problemas legales de Brad en solo 2 semanas desde mi actualización anterior, pero sí a nivel familiar. No habíamos tenido contacto directo con mi madre y solo hemos hablado entre nosotros, los hermanos. Ni siquiera hablamos de lo que pasó con nuestra mamá y todo eso. Intentamos evitar activamente ese tema porque, honestamente, aún está demasiado reciente y duele. Y mi madre tampoco ha intentado ponerse en contacto con nosotros. La última vez que hablamos fue el día después del cumpleaños de Brad, cuando nos dio un ultimátum, o nos disculpábamos con ambos públicamente o nos tendríamos que mantener fuera de su vida. Nos quedamos un par de días más en nuestra ciudad natal después de eso, pero luego todos volvimos a nuestras vidas y ha sido una buena distracción desde entonces. Así que sí, eso ha pasado estas 2 semanas. Pero hoy, mi hermano mayor me llamó por la mañana y me dijo que nuestra madre aparentemente le había enviado un mensaje la noche anterior, diciendo que lamentaba todo, que probablemente no debería haberle permitido inventar todas esas mentiras. Y que ahora que lo piensa, sí ve cómo podríamos haber considerado problemático que él inventara esas cosas. Pero en realidad, que solo intentaba darnos una sensación segura de seguridad y familiaridad. Dijo que incluso Brad dice que nunca fue una competencia con nuestro padre, que nunca tuvo intención de que lo tomáramos así. Y yo digo que es puro cuento porque no olvidemos que constantemente hacía ese chiste estúpido de que él era el verdadero veterano de la familia. Y si eso no está pensado para tomarse como un insulto directo a mi padre, entonces, ¿qué es? Obviamente, insinuaba que era el mejor solo porque creía que su versión de ser veterano, de haber estado en combate y todo eso, era más impresionante que lo que hiciera mi padre. Así que ahora es evidente que solo intentan inventar excusas por su comportamiento en lugar de asumir responsabilidad.
Y es tan decepcionante porque realmente creen que somos estúpidos, que vamos a tragarnos esto. Mi hermano también está muy molesto y mi otro hermano, el que está comprometido, cuando le contamos todo esto, estaba igual de decepcionado. Honestamente, hemos llegado a un punto en el que ya ni siquiera sentimos enojo, solo decepción hacia nuestra madre. Porque no entendemos cómo está manejando todo esto y cómo cree que algo de esto está bien. Después de todo, ella también formó parte de aquella promesa que le hicimos a nuestro padre de que, a cualquier costo, mantendríamos unida a nuestra familia. Esta no es la forma de hacerlo. En fin, mi hermano nos llamó para preguntar si debíamos responderle o no y, obviamente, le dijimos de inmediato que no había necesidad. ¿Qué se supone que debíamos decirle? Obviamente, no creemos nada de eso. Nadie en su sano juicio compraría una excusa tan absurda. Y realmente no quiero discutir con ella. Ya no tengo energía para esto. Si cree que puede seguir justificándose y poniendo excusas, está en su derecho. Como dije, pero esperar que lo toleremos es injusto. Ahora bien, literalmente desenmascaramos a su esposo como un mentiroso. Y esto es lo que tiene que decir al respecto. Es simplemente triste. En fin, hemos decidido que, después de esto, si decide escribirle a cualquiera de nosotros o intenta inventar más excusas, la vamos a bloquear. Y supongo que ninguno de nosotros está totalmente reconciliado con la idea de tener que cortar con ella por completo. Además, debería haber alguna forma de que nos contacte en caso de emergencia o lo que sea. Así que aún no la hemos bloqueado, pero a ver qué pasa en el futuro. Ahora mismo todo se ve muy oscuro. Así que no lo sabemos. Solo puedo esperar lo mejor, nada más. Porque en una situación así, no hay mucho más que hacer. Edición, sí, es probable que la agrupación de veteranos haya hecho su trabajo de investigación. Le hemos dado nombre de restaurantes y hoteles en donde se han quedado, para que busquen pruebas sobre lo que Brad hizo. Puede que eso ya los haya alcanzado, y puede que mi madre esté asustada por eso. Eso explicaría el por qué ella está tan preocupada por reparar la relación con nosotros ahora. De todas formas, no hay nada que pudiéramos hacer. Los veteranos, los verdaderos, se toman muy en serio estas cosas, y no van a dejar esto de lado solo porque se lo pidamos. Esto ya cobró su propia vida, y creemos que es lo que merece porque está mal a muchos niveles. Lo siento por mi madre, por si es alcanzada por esto, pero en cierta forma se lo busco y no nos sentimos particularmente mal por ello. Actualización 3. Ha pasado un mes desde mi actualización anterior. Y hace 2 días mis hermanos y yo recibimos un correo de Brad. Y declaró que estaba muy decepcionado de todos nosotros porque habíamos decidido castigar a nuestra madre por algo que, según él, ella intentaba hacer solo por nuestro propio bien. Quiere dar vuelta el asunto, y hacer como si todo esto fuera algo que hizo por el bien de nuestra madre, y que deberíamos perdonarla porque, claro, es nuestra madre. Digo, no somos niños, éramos adultos cuando Brad entró en nuestras vidas. Así que realmente no creo que esta fuera la forma de hacerlo. Y de hecho, aunque hubiéramos sido niños, seguiría siendo algo bastante retorcido. Pero bueno, como nos negamos a creer esa teoría ridícula, él piensa que está bien escribirnos para decir que estamos castigando injustamente a nuestra madre y que está decepcionado de nosotros, como si nos importara lo que él siente sobre todo esto. Es la persona más irrelevante de todas, y es irritante que incluso creyera que tenía derecho a hablarnos y usar a nuestra madre para que lo salvemos de sus problemas. Porque sí, está en problemas serios de los que ya hablaré. En el correo dijo que nuestra pequeña maniobra no lo rompió y que está hecho de materiales más fuertes que eso, que está orgulloso de todo lo que ha logrado en su vida, con o sin ser veterano, y que no va a dejarnos arruinarlo. Pero si realmente lo estuviera, ¿para qué inventar todo esto? Dijo que es feliz con nuestra mamá, que ella es feliz con él y que eso es todo lo que les importa. Y que si no podemos lidiar con el hecho de que nuestra madre ha seguido adelante y tiene una nueva vida, entonces ese es nuestro problema, no el de ella. Que no va a permitir que la lastimemos más. Fue bastante estúpido, porque quiere jugar la carta de héroe de nuestra madre. No es ridículo, es absurdo a muchos niveles. Claramente, hay algo profundamente mal en él porque no conozco a ninguna persona normal que actúe así y crea que está bien. Así que, lo que sea, puede decir lo que quiera. Nada de lo que diga tiene valor o relevancia para nosotros. No puede importarnos menos alguien que ha mentido durante años porque es muy inseguro. Ese correo ha sido suficiente para nosotros. Y aunque nuestra madre no ha dicho nada en este tiempo, hemos bloqueado a ambos completamente. Hablando con un amigo de nuestro padre, hemos descubierto que ya han presentado oficialmente la denuncia contra Brad por los canales apropiados, y están esperando la resolución del caso. También han informado a todos los lugares donde Brady y nuestra madre solían visitar y usar ese beneficio, a donde ahora tienen la entrada prohibida. También el resto de la familia se ha alejado de ellos, porque básicamente están cansados de Brad, de sus mentiras y de su victimismo. No sabemos qué está sucediendo con mi madre en este preciso momento, en especial con su último mensaje,
pero no hay nada que podamos hacer por ella. Ella eligió un mentiroso, pues que se lo quede ahora. Actualización 4. Espero que no haya pasado mucho tiempo para traerles una actualización, pero en este tiempo no ha sucedido mucho, más que algún pequeño drama aquí y por allá. Para comenzar, mi hermano comprometido ya se ha casado, y tuvo su gran día sin la presencia de mi madre. Ha habido drama con él durante este tiempo, tras el divorcio de mi madre, pero él decidió mantenerla lejos ese día. A nosotros no nos ha dicho nada, salvo enviarnos algún mensaje desde otro número para pedirnos que lo convenciéramos de tener a su madre en ese día tan especial. Pero respondimos que no y bloqueamos ese número también. Ninguno de nosotros intentó convencer a nuestro hermano ni de una cosa ni de la otra. Era su boda, y él podía elegir si aceptar tener a nuestra madre o no. Él decidió lo segundo. En cuanto al divorcio, nuestra madre se divorció hace unos meses. ¿Los motivos? Probablemente esto, probablemente otra cosa. No quise hacer una actualización sobre eso cuando sucedió, porque no sabemos demasiado. En cuanto a Brad, el tipo fue declarado culpable hace unas semanas de fingir ser un veterano para obtener beneficios. Ha recibido una multa, además de trabajo comunitario, y también ha tenido que resarcir a los establecimientos que estafó, devolviendo el dinero que se ahorró por su mentira. Creo que el juez ha querido ser mezquino, porque $4 o $5 por aquí y por allá no parecen mucho, pero es lo correcto. También se le ordenó hacer una generosa donación a un centro de veteranos. Una semana después de su sentencia, los veteranos del centro que se encargaron de esto organizaron un desfile militar en la puerta de su casa, con pancartas que lo llamaban mentiroso y hasta una barbacoa improvisada. Fue divertido ver las fotos que me enviaron al día siguiente.